Y finalmente lo que se ha hecho es un esfuerzo por aclarar el procedimiento en sí de la evaluación psicopedagógica, estableciendo para ello desde cómo tenemos que abordar la información a la familia, cómo tenemos que abordar la información al alumno sobre el que vamos a realizar esa evaluación psicopedagógica, y esa información antes y después, porque quizás uno de los elementos que nos garantice el que todo vaya bien es cuidar mucho ese proceso de información. Muchas veces el no saber en qué consiste una evaluación psicopedagógica pues genera dudas, genera desconfianza, y por tanto en las instrucciones se ha puesto un peso importante en explicar cómo tenemos que abordar eso. Por otra parte, cómo elaboramos el informe, cómo se firma, cómo se bloquea, y esa parte lleva la parte de novedad y de actualización con respecto al módulo de gestión de la orientación, ya que va a haber una actualización en el modelo y en la manera en la que se elabora ya ese documento. Finalmente, se ha encontrado un espacio para que todos sepamos qué hacer cuando se nos plantea una reclamación. Y eso yo creo que también es otra de las bondades, porque también nos da seguridad. Yo realizo mi proceso y lo realizo con todas las garantías, pero la familia también pues tiene que hacer uso de su derecho a participar y de manifestar su disconformidad en caso de que así lo considere. Pero establecer qué hacemos ante esa disconformidad, pues está bien que no lo dejemos sujeto a la improvisación o a la casuística que pueda tener cada uno en cada momento, y que actuemos siempre todos de la misma manera ante una reclamación. Bueno, pasando rápido, pero no por ello es menos importante tener muy en cuenta que si bien la definición viene claramente establecida en el decreto 147 y en su concreción en la orden del 2002, lo más interesante de esa definición, que yo no voy a reproducir, es que de ese concepto se destaca lo que podéis ver ahí en el esquema, que la evaluación psicopedagógica es un proceso interactivo, es participativo, es global y es contextualizado. Necesariamente todos esos calificativos hacen que el proceso de evaluación psicopedagógica lo tenga que llevar a cabo un conjunto de profesionales. Por tanto, todos tienen parte en el proceso. Unos tendrán una parte y otros tendrán otra. Desde el tutor, tutora del grupo, en el que esté escolarizado el alumno objeto de evaluación, su equipo docente, el equipo de orientación del centro, el departamento de orientación, la familia, el equipo directivo y los agentes externos. El hecho de que se resalten estos dos factores es importante porque es la única manera de que garanticemos que en ese proceso es un proceso participativo y es un proceso en el que yo insisto mucho, y a lo mejor incluso me puedo repetir, pero que la información sea compartida y consensuada evita problemas. Y al final esto no tiene que estar sujeto a que yo sola evalúo, yo determino una cosa y mi equipo educativo pues no la comparte, y a lo mejor no la comparte porque no nos hemos sentado a compartir la información. De esa manera, quizás una de las garantías de éxito de que los procedimientos de evaluación psicopedagógica y la elaboración de conclusiones pues sea compartida por todos es que todos tengan su parte. ¿Qué es lo que se ha hecho en las instrucciones? Pues en las instrucciones se recoge, por una parte, qué responsabilidad tiene cada una de esas personas y en qué momentos pues, van a participar. El tutor y tutora está claro que acompañan todo el proceso y, por una parte, pues va a tener un momento muy especial, como vamos a ver ahora, en esa información de que se va a iniciar la evaluación psicopedagógica. Pero también los especialistas, también el equipo docente, tenemos ahí un gran apartado por definición en la evaluación psicopedagógica, que es determinar los niveles de competencia curricular. Y los niveles de competencia curricular pues son responsabilidad del grupo de profesores y profesoras que se encargan de impartir ese currículum. La familia también, y la familia no solamente tiene que ser parte para que nos dé, sino también parte para que aporte.
Y, por supuesto, el equipo directivo siempre pues, facilitando todos los pasos que son necesarios para que esta evaluación psicopedagógica pues, sea ese proceso interactivo, participativo, global y contextualizado. Y los agentes externos, fundamentales como complemento, no como necesidad primera. Y eso también es otra de las cuestiones que se aclara muy bien en la evaluación y que además resuelve dudas que nos llevamos planteando desde mucho tiempo. No dice nada diferente a lo que ya sabíamos, pero sí lo aclara. ¿Qué es lo que se establece, en primer lugar, con respecto a la evaluación psicopedagógica? Determina muy bien las instrucciones, cuándo se realiza de forma prescriptiva y, por otra parte, cuándo reviso y cuándo actualizo. La realización prescriptiva siempre está clara y lo que ha hecho ha sido retomarla de la normativa publicada y es prescriptiva siempre que se vaya a realizar un dictamen de escolarización, previo a la aplicación de medidas específicas. Si vamos a optar por aplicar una medida específica, como puede ser una adaptación curricular significativa, previamente tenemos que elaborar una evaluación psicopedagógica, previa y así se establece en el protocolo de detección de altas capacidades intelectuales y también previa en aquellos programas de atención a la diversidad que se contemplan en la normativa actual, como pueden ser los programas de mejora, por ejemplo, o como pueden ser los programas de formación básica. En esa normativa que regula determinados programas específicos de atención a la diversidad, donde se recoge en esa propia norma que la evaluación psicopedagógica es un requisito. Pero después también tenemos momentos en los que tenemos que revisar la evaluación psicopedagógica. Yo puede que ya sea una alumna que tenga un informe, que tenga un dictamen, pero que hay necesidad, por ejemplo, de revisar mi dictamen. Pues yo no puedo revisar un dictamen si no tengo previamente una revisión de la evaluación psicopedagógica. Establece una serie de momentos, y esto es importante, de la misma manera que hemos hecho unos criterios de priorización para saber qué solicitudes de evaluación psicopedagógica tienen que ser atendidas antes, pues se establece determinados momentos en los que es conveniente y así es necesaria la revisión y la actualización, y es a la finalización de la educación infantil, de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria. Importantísimo, cuando hay una variación en la necesidad específica de apoyo educativo que ya haya sido determinada. Y en la propuesta de atención educativa, yo puede que haya sido detectada con unas necesidades que tenían que ser atendidas con unas medidas en concreto y que, fruto de la aplicación de esas medidas, o bien no tenga una de esas necesidades o bien ya no necesito esa ayuda, esa atención que me estaban prestando. Si yo voy a hacer alguna variación, ya sea en necesidades o ya sea en las ayudas que necesito, tengo que revisar la evaluación psicopedagógica. Importantísimo ante una reclamación o una discrepancia. Se incorpora aquí también la revisión, la actualización a instancias de la inspección y del equipo técnico provincial, siempre de manera excepcional. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ver lo siguiente. Si todo va bien, todo va bien. Pero muchas de las veces pues hay muchos encontronazos, ¿no? Y el procedimiento pues o se alarga o se atasca por determinados motivos. Y también hay casuísticas en las que nos encontramos que no sabemos pues bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace estas instrucciones? Aclara de una manera pues bastante concreta qué hacemos. Primer gran interrogante, ¿los padres autorizan o no autorizan? Aquí se aclara que los padres tienen su derecho a ser informados, pero que para iniciar una evaluación psicopedagógica no tienen que autorizar, pero sí tenemos que garantizar ese derecho a ser informados. Y además estamos garantizando ese derecho a la participación. La entrevista con la familia, ¿quién la hace? La hace el tutor, como responsable de ese grupo, como responsable de ese alumno. A esa reunión es importante previamente pues, que el orientador pues, puede preparar perfectamente la reunión con el tutor, pero a lo mejor no es necesario que esté.
Fundamental, tutor con la familia. Ese contenido de esa entrevista es importante prepararlo porque hay que explicar bien en qué va a consistir la evaluación, qué objetivos tiene, la importancia de que ellos colaboren durante el proceso, porque cabe la posibilidad y además la necesidad de que la familia es una fuente de información importantísima a la hora de hacer la valoración psicopedagógica. Que ellos van a ser informados al final del proceso es uno de los elementos que da mucha tranquilidad a las familias, porque muchas veces a ellos se les pide al principio, incluso ellos nos aportan información de su historia personal, familiar, de muchas circunstancias. Terminamos el proceso y por motivos muy diversos no nos sentamos a devolver qué es lo que hemos concluido. Y ellos van a firmar un documento manifestando que sí que han sido informados. Y ahora nos podemos encontrar con toda una batería de casuísticas. Que no te asistan ambos padres, madres, progenitores, que manifiestan desacuerdo, que no acudan, o qué pasa cuando estamos ante casos de padres divorciados o separados. Pues bien, se ha aglutinado una respuesta en estas instrucciones para intentar ver qué hacer en cada uno de esos casos. Esto ayuda y facilita, porque ya sabemos que si yo cito a ambos y me viene uno, pues qué es lo que tengo que hacer. Y además se establece de forma muy clarita. Si no asisten ambos, la persona que asista firma diciendo que el ausente está conforme, ¿de acuerdo? Si manifiestan desacuerdo, será la dirección del centro y ya sí el orientador, orientadora de referencia, quienes se vuelvan a sentar con la familia para volver a incidir en la importancia de poner en marcha este procedimiento y en aclarar muy bien, primero, que no se hace de manera ni gratuita ni improvisada, sino que es que se responde a una competencia que tiene la Administración. La Administración tiene que garantizar una respuesta educativa equitativa para todos. Y si necesitamos hacer una exploración para ver qué necesidades tiene una persona y qué ayuda necesita, estaríamos obligados a hacerlo. En caso de que después de esa entrevista siga manifestando su desacuerdo, pues ya se traslada esa información a los servicios pertinentes. ¿Qué pasa si no acuden? En este caso sería la inspección y los servicios sociales. Si no acuden, pues se hace también un segundo intento y ya es la dirección del centro la que se asegura que hay una vía de comunicación en la que quede constancia, o sea, que quede el acuse de recibo. Y si continúa la incomparecencia, pues entonces se sigue con el procedimiento. Es importante que todos estos pasos se cumplan porque así es una manera que, si llegamos a la reclamación, que el procedimiento sea realizado correctamente. Que muchas veces sabemos que al final, si nos podemos encontrar con que el procedimiento no se ha hecho bien, aunque el resto de los pasos sí. Y para los progenitores divorciados o separados, pues tenemos una normativa que explica claramente, que es de 6 de junio del 2012, en la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por tanto, es importante que aquí se aglutinen las diferentes casuísticas porque en función de lo que nos encontremos sabemos la respuesta. Y el alumno también tiene que ser informado. Lógicamente, según el interlocutor que yo tenga, pues ajustaré el tipo de información y la forma en la que voy a transmitirlo. Y es diferente cómo informo yo a un alumno, a una alumna de primero de secundaria, a cómo voy a contárselo a un niño de infantil. Pero el proceso, independientemente de la edad, tiene que garantizarse. El siguiente paso que establecen las instrucciones, y que a lo mejor a algunos puede sorprendernos, es: ¿era necesario decir qué es lo que tenemos que hacer en el procedimiento en sí, en la recogida de información? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Yo creo que no viene mal. ¿Por qué? Porque nos recuerda que la información no solamente la tenemos que recoger del alumno de forma individual, que si recordamos ese concepto, que es un concepto que es interactivo, que es participativo, la recogida de información, por supuesto, tiene que ser del sujeto sobre el que voy a hacer la evaluación, pero tan importante es dedicarme exhaustivamente a conocer esas condiciones personales del alumno, como dedicarme exhaustivamente a ver en qué contexto educativo se está desarrollando ese alumno, porque después las variables
influyen y perfectamente puede concluirse que modificando algunas variables del contexto escolar, por ejemplo, pues las condiciones de ese niño que a priori parecían que no llegaban, empiezan a llegar. De la misma manera, tenemos también que garantizar la recogida de información del contexto familiar. Y para esto también tenemos que saber poner en marcha una serie de mecanismos. Lo único que se hace en las instrucciones es apuntar pues, esa especie de guía, de instrucciones, de indicaciones sobre aquellos aspectos que no se nos podrían olvidar a la hora de hacer la recogida de información en cada uno de ellos. Y otra de las cuestiones, yo he hecho toda la recogida de información de manera completamente exhaustiva y rigurosa y he analizado al alumno, al contexto escolar y familiar. Y ahora es el momento de tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones sobre que existen necesidades específicas de apoyo educativo o que no existen. Esa opción, esa doble opción, se contempla y además responde a la realidad. Y eso yo creo que va a ser un punto también diferente a cómo hemos venido realizando la práctica orientadora, porque yo puedo concluir que no hay necesidades específicas de apoyo educativo y que, por tanto, la respuesta tiene que seguir siendo de manera ordinaria y con medidas generales. O bien puedo determinar que sí, que existe una necesidad específica de apoyo educativo y, por tanto, nos iremos al siguiente paso de las instrucciones, que sería el censo. Si ese alumno va a registrarse en censo, porque solo se registra aquel alumno que necesita una medida específica, una atención específica. Y aquí es donde viene otra de las grandes novedades y concreciones que realizan las instrucciones. Pues vamos a aclarar eso de que es una atención educativa diferente a la ordinaria. Esa atención educativa diferente a la ordinaria son medidas específicas que pueden o no implicar recursos. No todas las medidas específicas llevan aparejadas un recurso, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ir viendo ahora, poquito a poco. Este sería el cambio sustancial. Y además, que en el informe psicopedagógico, como ha establecido también Manolo al principio de la mañana, va a haber un apartado en el que tenemos que, por decirlo de alguna manera, diseñar una propuesta educativa. El informe no se hace solamente para determinar necesidades, porque yo puedo necesitar un montón de cosas. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la educación, bajar el colesterol. Yo necesito bajar mi colesterol, pero tengo que poner en marcha un plan, ¿no? Entonces, lo importante y lo sustancial de esta parte de las instrucciones es que yo determino necesidades o no las determino, pero lo importante no se queda ahí, sino qué propuesta educativa es la que yo tengo que poner en marcha para dar respuesta a esas necesidades. Y tenemos que cumplimentar muy bien ese apartado, porque de ahí es de donde yo extraigo la información para aquellos alumnos que dentro de las necesidades tengan necesidades educativas especiales. Dentro de esa propuesta educativa habrá algunas que generen recursos y que después me lleven a emitir un dictamen, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser coherentes. Si, como veremos después en el siguiente paso, el dictamen se fundamenta en el informe, tenemos que ser coherentes y en el dictamen debe de aparecer aquello que se recoge en el informe. La parte de las orientaciones al profesorado para organizar la respuesta es otra cuestión que tendríamos que revisar, que cuidar y que actualizar. Muchas veces hacemos unas orientaciones muy buenas, pero después falta un punto que es, esto está bien, pero yo esto ¿cómo lo organizo? Entonces, esa parte es quizás la que más actualizada está dentro de las instrucciones. Y dentro del documento hay anexos, que ahora yo voy a ir detallando y que los vais a tener también cuando tengáis acceso a la documentación del día de hoy, que son los que nos van a ayudar para saber cómo definir esa parte del informe psicopedagógico. Por tanto, si el informe refleja la situación evolutiva y educativa de un alumno en el día de hoy, o sea, en la actualidad, va a determinar la presencia o no de necesidades y va a concretar la propuesta educativa. Pues del mismo modo que pasa con el tema de la familia, también pasa con el tema del informe.
que empiezan a darse diferentes casuísticas. Lo que está claro es que todo alumno al que yo haya evaluado psicopedagógicamente tiene que tener un informe, independientemente de si se determina que hay necesidades específicas o que no las hay. Pero a todo el que se le inicie la evaluación psicopedagógica tiene que finalizarse. La diferencia está en el apartado correspondiente a necesidades específicas de apoyo educativo. Si yo determino que no hay necesidades específicas, pues es tan sencillo como que en ese apartado voy a poner no necesita, no precisa, ¿de acuerdo? Porque no tiene necesidad específica de apoyo educativo. Puede tener una serie de dificultades. Lo lógico y lo coherente es que si hemos llegado hasta el paso en el que el orientador decidió que seguía para adelante con la evaluación psicopedagógica, es porque ese alumno, esa alumna, algo precisaba. Otra cosa es que no llega a precisar lo específico. Por tanto, en el informe, la propuesta educativa también tiene que contemplar una serie de orientaciones, porque a lo mejor a lo largo del proceso, cuando hemos visto ese análisis de las condiciones personales del alumno, hemos visto ese análisis del contexto educativo y familiar, a lo mejor resulta que mi propuesta educativa tiene que ir más dirigida al ámbito familiar o más dirigida al ámbito escolar y hacer modificaciones en determinadas cuestiones que pueden ser metodologías, que pueden ser asesoramiento a familia, X, lo que sea. Pero lo importante de este apartado de las instrucciones es que si yo decidí en su momento, y digo yo porque ahora hablo como orientadora, que iba a iniciar la evaluación psicopedagógica, la inicio y la cierro, aunque determine que no hay. Y si ese procedimiento está correctamente realizado, estará argumentado el por qué no hay. Eso no quiere decir que el proceso pueda volver otra vez al inicio, que se pongan en marcha medidas y que las necesidades, esos indicios de necesidades vuelvan a estar presentes. Si seguimos, aquí está también una de las cuestiones importantes. ¿Cómo se hacen las revisiones? Pues ya hemos visto que hay determinados momentos. Tras la evaluación psicopedagógica previa, a la revisión del dictamen, al finalizar la etapa y cuando sea necesaria en el transcurso de la escolarización. Importantísimo, porque también es una de las preguntas que llegan muchas veces al equipo técnico, en concreto al área de recursos. ¿Cómo hago yo las revisiones de los informes? Pues a partir del último informe psicopedagógico aparecerá una pestañita en la que nosotros creemos la revisión y a partir de ahí empezamos. ¿De acuerdo? Para la firma también hay algunas cuestiones que se actualizan y es que ya dejamos de firmar en papel y vamos a empezar a firmar de manera electrónica. Por tanto, también es un avance más. Eso, una vez que esté disponible, como ya ha hablado Manolo, pues nos informarán. Y se establecen dos plazos importantísimos. Cada curso escolar, todos aquellos informes que se empiecen deben de estar finalizados. Solamente nos dejan un marco, una excepción, que es para la nueva escolarización. Por tanto, el alumnado, y dentro de la nueva escolarización hablamos de alumnado NEE, alumnado con necesidades educativas especiales. Solamente a ese colectivo se le permite el bloqueo a lo largo del primer trimestre del curso siguiente. ¿Quién lo hará? El orientador o orientadora que esté en ese primer trimestre. ¿De acuerdo? Van a ser los únicos que se quedarían pendientes. En este momento es el momento de devolver la información. Si hasta el proceso que hemos visto hasta el momento hemos visto que no era imprescindible la presencia del orientador, aquí sí, porque al final el orientador es el responsable de poner en marcha todo el procedimiento de evaluación psicopedagógica y la devolución se hará a los sectores implicados. En primer lugar, al tutor, al equipo directivo y al equipo de orientación, departamento de orientación del centro, a la familia. Y tanto la información al tutor como la información a la familia se va a poder dejar constancia en el módulo de gestión de la orientación. Nuevamente, en la devolución a la familia tendremos en cuenta lo establecido en ese protocolo para padres separados. Se hará la devolución al alumno y
si la familia solicita copia del informe, pues a través de la dirección se le hace llegar copia del mismo. Esta devolución de la información lo que garantiza es que lo que hemos recogido ya no solamente en las conclusiones sobre necesidades se ha conocido por todos, sino que el equipo docente, que es el que está responsabilizado de la aplicación de las medidas, sepa exactamente cuál es la propuesta de atención educativa que hemos definido. Y ahora llega el momento, porque hasta ahora todo ha ido bien, pero el momento en el que la familia, una vez que hemos hecho la entrevista de devolución, manifiestan que no están de acuerdo con lo que nosotros hemos concluido en ese informe. Pues no hay ningún problema. Ellos manifiestan su desacuerdo y entonces se abren dos posibilidades. Nivel 1, que es que intentamos arreglar esa reclamación o resolverla a nivel de centro. Y si la cosa sigue atascada y no funciona, pues nos vamos al nivel 2, que sería ya resuelto en la delegación territorial. En el centro educativo, ¿qué se hace? La familia, desde el día que se le comunican las conclusiones, pues tiene un plazo de 10 días, dirige un escrito a la dirección y ésta lo traslada a los responsables del equipo de orientación educativa, departamento de orientación o el profesional de la orientación de los centros sostenidos con fondos públicos. Ellos analizan, en esa reclamación lógicamente tienen que argumentar el por qué no están de acuerdo. Podemos ratificarnos en el informe, tenemos 5 días, o podemos ver pues, que cabría la posibilidad de revisar alguna cuestión en concreto. Entonces tendríamos 20 días. A partir de ahí, con nuestra conclusión, se la devolvemos a la dirección a la familia. ¿Que están de acuerdo? Pues perfecto, nos vamos ya a aplicar la propuesta de atención educativa que se recogía en ese informe. ¿Que manifiestan su desacuerdo? Bueno, pues se abre el segundo procedimiento en el que ya la familia, en un plazo de 5 días, hace su escrito dirigido a la delegación. Ahí tenéis todo el recorrido, se montaría la comisión técnica de la que ha hablado anteriormente Javier, y lo importante es que en esa comisión técnica se le dará audiencia tanto a la persona que ha realizado el informe como se solicitará en caso de que así sea necesario o la intervención del especializado o de algún otro orientador. Y una vez que se resuelve, pues ahí ya se pone fin a la vía administrativa. Para el archivo y el registro no me detengo porque tenéis la norma referenciada y el procedimiento. Y nos iríamos al momento del dictamen de escolarización. Mirad, el dictamen de escolarización tenemos que tener claro que de la misma manera que se ha realizado con la evaluación psicopedagógica, se ha realizado con el dictamen. Se actualiza y se retoma su concepto y se hace mucho hincapié en que ese informe tiene que estar basado en la evaluación psicopedagógica. Y 3 cuestiones muy claras del dictamen. ¿El dictamen para qué sirve? Pues sirve para 3 cosas. Para determinar necesidades educativas especiales, para proponer una modalidad de escolarización y para proponer una atención específica. Los destinatarios, solamente el alumnado con necesidades educativas especiales que requiera atención específica. Y esto es importante porque no todo el alumnado va a ser considerado de necesidades educativas especiales, independientemente de que tenga una discapacidad, un trastorno grave de conducta, un trastorno grave del desarrollo, TDAH, que son las categorías que la norma establece que están dentro de las necesidades educativas especiales. Si yo, estando dentro de esos grupos, no necesito una atención específica, no seré alumno o alumna de necesidades educativas especiales y, por lo tanto, no estaré sujeto a la emisión de ningún dictamen, ni A ni nada, nada. No seré alumno con necesidades educativas especiales. Es decir, que la correlación que muchas veces hemos hecho todos, discapacidad necesita dictamen directamente o discapacidad es necesidad educativa especial, no es así. Yo seré de necesidad educativa especial siempre y cuando necesite algo específico, si no, no lo soy. Y esto es una de las cuestiones más aclaratorias del protocolo. Y para el alumnado con necesidades educativas especiales, no solamente es que necesito medidas específicas, sino que esas medidas necesariamente generan un recurso.
y necesitan un recurso. De ahí el establecimiento de ese apartado del dictamen, de la propuesta de ayuda, de apoyo, y ahora lo vamos a ver. Al igual que la evaluación psicopedagógica, si estamos a la espera de la emisión de cualquier informe clínico, sea de salud o sea del servicio que sea, no esperamos. Nosotros eso lo tomamos como complementario, seguimos con nuestro proceso, cerramos el proceso y cuando nos aporten los informes que sean, los incorporamos a su expediente, sabemos que escaneamos, subimos y si fuese necesario, por lo que ahí se contenga, hacer una revisión, para eso el sistema facilita la revisión. Pero los informes psicopedagógicos no se quedan abiertos a esperar el diagnóstico de salud y los dictámenes, por supuesto, tampoco. Profesionales implicados. Está clarísimo que aquí la competencia por norma la tiene el EOE y sigue siendo así. El orientador de referencia del equipo de orientación educativa es el responsable de emitir el dictamen. Importantísimo, la emisión del dictamen, así como el informe lo firma una sola persona, el dictamen, por norma, se toma una decisión que es colegiada, por eso es reunido el equipo. Pero el hecho de que sea la responsabilidad del EOE no quiere decir que hay otros profesionales que participen. ¿Por qué? Porque de manera colateral existen profesionales que tienen parte en este procedimiento. Por ejemplo, para la nueva escolarización del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, fundamental el papel que juega el área de necesidades educativas especiales del equipo técnico y la orientadora especialista del equipo de atención temprana. Además, se recoge, como otra novedad, que será el área de necesidades junto con la especialista de atención temprana quienes tienen que asegurar que esos informes previos a la escolarización pues los tienen los correspondientes equipos que tendrán que emitir esos dictámenes. Importantísimo, para los dictámenes que se tengan que emitir en la educación secundaria obligatoria, previa a la emisión del dictamen, el informe tiene que estar hecho. Esa responsabilidad es del orientador del Instituto de Educación Secundaria en el que se escolarice el alumno. Entonces, el dictamen no se emitirá hasta que no esté realizado el informe psicopedagógico. Y la competencia la tiene el orientador del EOE de referencia. Por tanto, será la dirección del instituto la que se ponga en contacto con el equipo correspondiente para realizar la petición de dicho dictamen. Y será el orientador del EOE el que determine pues, si el informe cumple todos los requisitos, si el procedimiento está, si es necesaria alguna modificación, alguna variación, para tomar la decisión final de realizar el dictamen o no. La competencia se le da al orientador del equipo. Momentos y motivos, pues también los actualiza y los aclara. Por primera vez, como resultado de la evaluación psicopedagógica. Si yo determino en esa evaluación psicopedagógica que hay necesidades educativas especiales, pues se emite por primera vez ese dictamen. Novedad importantísima, se hacen dictámenes desde infantil hasta secundaria obligatoria. Ahora vamos a ver que en bachillerato no se hacen dictámenes y que en formación profesional no se hacen dictámenes. Y ahora vamos a ver el por qué no se hacen dictámenes. Importante los momentos. Las revisiones, al igual que en el informe psicopedagógico, pues se generan a partir del último dictamen, se crea la revisión. ¿Cuándo tenemos que revisar un dictamen? Al finalizar la etapa de educación infantil, con el paso a educación primaria, de educación primaria con el paso a educación secundaria obligatoria. Una cosa también importante es que se actualiza y se recoge exactamente en las aulas específicas cuándo se revisan y en los centros de educación especial cuándo se revisan, porque también es cierto que hay mucho alumnado que está escolarizado en estas modalidades más alejadas de la norma y que sus informes no se sabía muy bien cuándo revisarlos. En este caso se ha establecido para aula específica cuando finalice segundo ciclo de educación infantil y cuando se traslade a una aula específica en un centro ordinario de educación primaria. Si yo estoy en primaria y me voy a una aula específica de secundaria, se revisará. Eso no quita que en cualquier momento, como hemos dicho anteriormente, si cambian mis necesidades,
se pueda revisar, pero al menos en esos momentos. Y en el centro específico, al menos una vez durante el periodo de formación básica obligatoria, siendo recomendable pues, que ese momento coincida con los finales de ciclo. Y si se va a incorporar a un PTVAL, a un programa de transición a la vida adulta, solamente si va a cambiar de modalidad. Si yo estoy en centro específico y voy a hacerlo en un aula específica, o al contrario. La revisión extraordinaria, porque cabe la posibilidad, pues cuando hay una variación significativa. Y además, yo creo que concreta un poquito, a lo mejor no todo lo que nos gustaría, porque nosotros también estábamos acostumbrados a, y eso lo vamos a ver en la organización de la respuesta educativa, que es poco significativa, que es mucho, que es una variación significativa, ¿no? Pues se intenta concretar un poquito, y esa concreción está en que hay una nueva determinación de necesidades educativas especiales, en que se vaya a realizar un cambio de modalidad de escolarización y, sobre todo, en los cambios de la propuesta de atención específica. Entonces, concreta un poquito. ¿Quién puede pedir la revisión? Por norma está establecido el propio equipo de orientación educativa, los representantes legales del alumno, el profesorado. Se incorpora el servicio de inspección estaba y se incorpora el equipo técnico. Tras la valoración del equipo, se decide si procede o no esa revisión y se dejará constancia de la misma. ¿Qué pasa con bachillerato y qué pasa con las enseñanzas de formación profesional? El hecho de que no se emita dictamen tiene un sentido, y es que va en cadena el informe psicopedagógico que hemos visto con el dictamen de escolarización. El hecho de que un alumno pase al bachillerato implica que puede tener necesidades, y además pueden ser específicas, pero estas, el lugar para recogerlas es el informe psicopedagógico en la propuesta de atención educativa. Por tanto, esa determinación de necesidades seguirán recogidas en su informe psicopedagógico. ¿Qué ocurre si un alumno de bachillerato, una alumna, necesita algún recurso específico? Pues que tenemos al equipo de orientación educativa especializado que se le da la competencia de realizar los informes pertinentes para hacer la solicitud de ese recurso específico. Pero el dictamen se ancla a la etapa obligatoria y a la etapa de educación infantil. Por tanto, el hecho de que no exista el dictamen no puede hacernos pensar que es que el alumnado de bachillerato de formación profesional no va a acceder a determinados recursos. Es que esos recursos ahora se tramitan desde el informe del equipo especializado. Pero además, en el censo también lo vamos a ver. Yo no censaré alumnado nuevo, pero aquel alumnado que haya sido censado previamente, automáticamente sabéis que cuando pasamos de curso el censo se carga. Aquí se establece todo el procedimiento para la realización del dictamen de escolarización, del esquema, y por cuestiones de tiempo yo no me voy a detener en todo, pero sí que tengáis en cuenta que lo valioso para poder entender la nueva manera de emitir los dictámenes de escolarización viene en los anexos. Para cada una de las fases que tiene el dictamen de escolarización, cada uno de los bloques, nosotros primero tenemos que determinar necesidades educativas especiales. ¿Qué necesidades le pongo? Sabéis que se pueden poner varias necesidades y le vamos dando una serie de prioridades. Para poner esas necesidades, yo tendré como referencia dos instrumentos fundamentales. La circular de 10 de septiembre, donde me viene toda la categoría en la que yo puedo censar y, por tanto, determinar necesidades, más estas instrucciones. Pero lo importante del dictamen, aparte de determinar la necesidad, es que criterios de determinación de movilidad y de autonomía, porque sabéis que en función de esa movilidad y esa autonomía se generan unos recursos u otros. ¿Qué atención específica necesita? ¿Qué ayudas necesita? ¿Y qué modalidad de escolarización? Pues para cada una de esas propuestas se ha elaborado un anexo en el que se detallan todas aquellas cuestiones, recursos, medidas que yo puedo ticar y decir, esto es lo que necesita este chico, esto es lo que necesita esta chica. Por tanto, no solamente se actualiza el formato, sino que yo me voy al anexo y veo
qué es, dentro de las medidas específicas, cuáles son las que yo puedo optar. Pero es que además, en las modalidades de escolarización, sabemos que en el decreto 147 se hablaba de la posibilidad de esas 3 modalidades y de centro específico, pero muchas veces quedaba un poco, pues a lo mejor diluido el quién está en qué modalidad. Se ha hecho un esfuerzo por concretar también cada una de las modalidades, y ahora lo vamos a ver. Plazos de emisión de los dictámenes, pues también se ha establecido, del mismo modo que para la evaluación psicopedagógica, tienen que estar bloqueados y finalizados a final de abril, nueva escolarización y todos los cambios de modalidad, y a final de curso, salvo que las situaciones sean sobrevenidas, que también puede ser, normalmente tenemos que tener una previsión. Lo que no puede ser es empezar un curso en septiembre, octubre y solicitar un cambio. Lo lógico es que todo aquel que se vaya a incorporar por primera vez o que pensemos que la modalidad en la que está actualmente no está respondiendo a sus necesidades, pues que lo hagamos con previsión de cara al siguiente curso, que no sea justo al iniciarse el curso, salvo situaciones sobrevenidas. Y el resto, los finales de cada curso. Ahí ni os paréis, que se ve muy chico, ¿no? Sí, pero para que veáis el formato, eso no es para que lo miréis. Mirad, este cuadrante sí me parece que es bastante... Ahora mismo ya a estas horas no es clarificador para nada, pero cuando lo veáis con tranquilidad sí que lo veréis. Lo único que se intenta sintetizar en este cuadrante son todas esas casuísticas en las que nosotros nos podemos encontrar ahora, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que te va haciendo es cerrarte las diferentes opciones que hay y, por tanto, qué alumno es objeto de dictamen, quién no, qué alumno de atención específica, quién no. Si seguimos, información del contenido a la familia. No me detengo mucho porque lo hacemos de la misma manera que hemos hecho el informe psicopedagógico. Es el orientador el que convoca y va a recoger la conformidad o disconformidad. Y como ya tenemos el proceso de reclamación visto de la evaluación psicopedagógica, vamos a ver que también en este apartado se ha contemplado qué pasa cuando se manifiesta una disconformidad o un desacuerdo. Y también qué pasa cuando la familia no comparece. Y del mismo modo, si la familia pues solicita su copia, pues su copia a la dirección se la dará. Mirad, ahí tenéis también una síntesis del proceso de reclamación. La única diferencia, sin que no entendáis ahora, mirad la rutita, que no... Pero fundamentalmente tenemos que tener muy en cuenta que en el tema de los dictámenes de escolarización, la comisión técnica, cuando llega a la delegación, está compuesta por... La comisión técnica es la misma, salvo para un apartado que luego veremos, la constituyen las mismas personas. Y al final los plazos son los mismos y los procedimientos fundamentalmente son los mismos. La diferencia está en que la emisión o sea, cuando hay una disconformidad en el dictamen, a diferencia de la evaluación psicopedagógica, sí se informa al equipo técnico provincial. Es la diferencia significativa en el procedimiento de reclamación de una y de otra. Para el informe psicopedagógico no es necesario y para los dictámenes de escolarización sí es necesario. Y a partir de ahí el camino es exactamente el mismo. Para la remisión, archivo y registro, solamente recordar una cosita, y es que antes sabemos que enviábamos los dictámenes al servicio de inspección. Desde que se actualiza el sistema Seneca, como el servicio de inspección tiene acceso, esa remisión pues ya no es necesaria. Mirad, esto también supone una novedad con respecto al desarrollo normativo en el que se recogen las funciones y las intervenciones del equipo especializado. A mí me gusta mucho que se haya contemplado. Dije que no iba a hacer valoraciones personales, pero ahí tengo que decirlo, que me gusta mucho que se haya incorporado, porque además es yo creo que el paso siguiente que era absolutamente necesario. Primero, porque el equipo especializado tiene una configuración ya no solamente de especializado, sino
de diferentes perfiles profesionales que abarca la intervención en todas y cada una de las etapas educativas. Para el equipo especializado da igual si estamos en infantil, en cualquiera de sus ciclos, si estamos en bachillerato, si estamos en formación profesional. El equipo especializado, por muchas razones, tiene mucho que aportar a la red de orientación, y no solamente viéndolo como el último paso, es que el equipo especializado dentro de la red de orientación perfectamente, y yo creo que necesariamente, tiene que estar acompañando también desde las propias labores de prevención con la que empezamos esta mañana. En ese sentido, yo creo que este es el primer paso de los sucesivos que se van a dar con respecto a la actualización, primero del funcionamiento y de la responsabilidad del equipo, intentando sintetizar, y es mucho porque sintetizar las funciones del equipo especializado no es fácil en un espacio de tiempo tan corto, pero fundamentalmente el primer paso que se ha dado en las instrucciones ha sido en tres grandes ámbitos. Por una parte, en establecer cuándo interviene o cuándo hace seguimiento, respetando siempre las instrucciones de funcionamiento que ya están publicadas desde el 2007. Cuándo se elaboran informes y qué pasa cuando nos encontramos, pues como en todo, cuando tenemos discrepancias, porque las cosas van bien, pero en casi todas las ocasiones puede que vayan mal. Mirad, una de las cuestiones más importantes es que el equipo especializado interviene en muchos casos, emite mucha documentación, pero hasta el momento esa documentación no sabíamos nunca dónde había que llevarla, salvo la petición de recursos específicos que está claramente establecida cómo se hace con la Dirección General. El resto de intervenciones, mucho más pedagógicas y técnicas, no sabíamos dónde se quedaban. Se trasladaba al orientador de referencia, al expediente del alumno. Pues aquí se establece ya cuándo se elaboran informes y dónde están esos informes. Y si el informe psicopedagógico tiene entidad suficiente como para estar en Séneca, y el dictamen también, pues el informe del equipo especializado también tendrá que estar en el módulo de gestión de la orientación. Empezando por el principio, ¿cuándo interviene y cuándo sigue el equipo especializado? Y tenemos que tener en cuenta que en las instrucciones se contempla el seguimiento, pero que la estructura del equipo especializado, en muchísimas ocasiones, el seguimiento es francamente difícil por aquello de que los perfiles, en algunos casos son unipersonales, en los casos en los que más, pues son parejas, y abarcar una provincia, pues con toda la dificultad. Por tanto, ahí está uno de los retos grandes que seguimos teniendo dentro de la red. Pero sí es importante que la prevención esté planificada, que la detección esté planificada, como hemos visto. También la intervención del equipo especializado tiene que estar planificada, no solamente por los especialistas, sino por los centros que solicitan su intervención. Tenemos que tener en cuenta que el equipo especializado no puede ser la primera actuación que yo haga desde un centro educativo, ni como director, ni como tutora, ni como profesorado, ni como orientador. Puede ser la primera petición que yo haga al equipo especializado para que me eche una mano a organizarme en este caso, pero no para que sea una intervención en la que tome decisiones. Por tanto, las intervenciones tienen que estar planificadas y teniendo en cuenta toda la cadena que hemos ido viendo. El orientador especialista podrá solicitar información complementaria al orientador o orientadora de referencia. Esa es una cuestión que nosotros aquí la tenemos sistematizada en Málaga, porque sabéis que existen solicitudes diferentes para cada uno de los perfiles, y en esas solicitudes ya se pide información de qué necesidades puede presentar el niño, qué medidas se han aplicado, para qué se requiere la presencia de ese especialista. Se recogen las instrucciones que toda intervención implicará un seguimiento. Es importante, porque si hay algo que motiva que el especialista acuda a un centro, lo lógico es que haya algo que motive que siga ese caso. Por otro lado, intervendrá cuando se requiera una nueva valoración o un informe. Si es en un curso diferente,
siempre tendremos que actualizar esa petición que yo le hago al especializado. Si yo solicito al especializado de autismo, por ejemplo, de atención temprana, que acuda a un centro en el mismo curso, cada vez que yo quiera que venga, no tengo que volver a hacer una petición. Pero sí cerramos el curso y al año siguiente, si tengo que hacer una nueva solicitud, pues entonces sí se vuelve a solicitar por escrito. Elaboración de informes. Se explica en las instrucciones cuándo va a ser obligatorio que se hagan informes y además que esos informes tengan su espacio reservado en Seneca de la misma manera que los anteriores. Mirad, fundamentalmente se hacen las solicitudes en determinados casos. Para las aulas específicas, pero no para todo el alumnado que se vaya a incorporar en un aula específica. Para el aula específica de aquel alumnado que se vaya a incorporar al segundo ciclo de la educación infantil y determinemos que la modalidad de escolarización más adecuada es la modalidad de aula específica, solicitaremos, y además será obligado, la figura del orientador especialista en atención temprana. Ese orientador especialista de atención temprana contará con la colaboración de los perfiles que sean pertinentes de su equipo especializado, pero el protagonista y el cauce al que yo me tengo que dirigir es al de atención temprana. Si se va a producir una escolarización en modalidad C o en modalidad de centro específico D de alumnado con trastorno del espectro autista en las aulas que están catalogadas como de atención preferente autismo, será requisito la presencia del especialista de trastorno del espectro autista para la emisión de ese dictamen de escolarización. Y finalmente será obligatorio para la modalidad de aula específica y de centro específico. Para el centro específico, los trastornos graves de conducta, siempre eso se venía haciendo y ahora también se recoge. Y para aquel alumnado que presentando alguna discapacidad y además tenga trastornos graves de conducta, será necesaria la elaboración del informe por parte de ¿quién? Pues del especialista de la necesidad que presente el alumno, más la colaboración del equipo especializado en trastornos de conducta. ¿Es suficiente la intervención del especializado en esto? Pues seguramente no, tendría que intervenir en más cosas y en más momentos, pero al menos ya se establece una serie de momentos en los que sí o sí el especializado no solamente es que tenga que estar, sino que además que tiene que emitir su informe. En el resto de los casos no quiere decir que no contemos con ellos, pero ya contamos en términos de colaboración. Siempre que se vaya a solicitar un recurso, se va a requerir el informe del equipo especializado. Eso está sistematizado y es a través de las delegaciones territoriales que se gestionan con la dirección general correspondiente. ¿Qué ocurre con la petición del equipo especializado? Porque al equipo especializado podemos solicitar su intervención desde los centros educativos, pero también se puede solicitar la intervención del equipo especializado desde otros agentes. Si esa solicitud se realiza desde otros agentes, esa información establece que va a haber un informe adaptado en Seneca, ¿vale? Son dos tipos de informes distintos los que se emitirán cuando voy a intervenir para realizar emisiones de dictámenes de escolarización y cuando voy a intervenir para otro tipo de cuestiones. Y finalmente se establece un apartado en el que cabe la posibilidad de que entremos en discrepancia, que lo que yo opine como orientadora de un equipo a la hora de emitir un dictamen, pues no sea coincidente con lo que opina el compañero o compañera del equipo especializado. Fundamentalmente, ahí se recoge la posibilidad para resolver esa discrepancia en el seno del equipo técnico provincial y se constituirá una comisión un poquito diferente a las anteriores, en las que estará representado fundamentalmente la coordinadora del área de necesidades educativas especiales, el inspector de referencia y el jefe del servicio de inspección o el jefe del servicio de ordenación educativa para presidir esa comisión.
Por tanto, también está establecido el cauce y los plazos para resolver esas discrepancias, porque esa posibilidad existe y hay que garantizar la forma de resolverla. Y llegados a este punto, entraríamos en el censo. El censo es una de las cuestiones que menos actualizaciones ha tenido con respecto al resto de cosas que hemos visto, pero sí que existe una novedad con respecto al censo de necesidades específicas de apoyo educativo, y es la que está asociada a lo que hemos visto en el informe psicopedagógico. Todo el alumno no tiene que registrarse en Séneca, solamente se registrará aquel que presente necesidades específicas de apoyo educativo y que esté escolarizado hasta la etapa de educación secundaria obligatoria. Y además se ha hecho una actualización. Sabéis que teníamos de referente la circular del 2010, pues ahora esa circular se ha modificado con las presentes instrucciones y se incorpora un anexo en el que se describen todas y cada una de las categorías del censo de necesidades actualizadas. Y fundamentalmente la actualización pues va en este sentido. ¿Qué alumnado va a estar registrado en el censo? Pues ya lo hemos dicho: infantil, primaria, secundaria obligatoria, FBO y PTBAL. ¿Qué alumnado no está registrado en el censo? Bachillerato, FP, régimen especial y enseñanza de personas adultas. Y yo insisto muchísimo, que no esté en el censo no quiere decir que no hagamos informes psicopedagógicos, porque eso es absolutamente necesario. El informe psicopedagógico es el que garantiza la respuesta educativa durante todo el proceso de escolarización, ¿de acuerdo? Y los plazos para el censo, si tenemos plazos para el informe, tenemos plazos para el dictamen, pues coinciden prácticamente con los del informe. Normalmente viene muy bien revisar el censo, y así se establece aquí, al inicio de curso y antes del cierre de la memoria informativa. Y cada vez que hagamos una revisión o emitamos un informe psicopedagógico y un dictamen, pues lógicamente el censo va a estar actualizado, sobre todo si emitimos dictamen, porque seguramente haya una adjudicación de recursos, si no, no habremos emitido ese dictamen de escolarización. Y eso sí lo vais a escuchar mucho, mucho, mucho. No registrar no implica no realizar el informe psicopedagógico. Yo insisto, ya que en estas enseñanzas, bachillerato, o sea, toda la posobligatoria, es lo único que nos garantiza la propuesta de atención educativa ajustada a las necesidades que presente. No podemos hacer la asociación de que una vez que yo llego a bachillerato, dejo de tener necesidades, ¿de acuerdo? Y 3 cosas importantes en el censo. El censo no es solamente registrar las necesidades, el censo es importante cumplimentarlo en toda su amplitud, y toda su amplitud son 3 cajas. La caja de las NEAE, qué necesidades tiene este chico, esta chica, qué necesita, independientemente de si en mi centro hay o no hay lo que necesita tengo que consignarlo. Que no lo haya en mi centro, eso ya es el siguiente paso, porque será la Administración la que tiene que garantizar que lo que yo necesito lo tengo que tener. Y por otra parte, la intervención recibida. Importantísimo. Yo no puedo registrar si previamente no he hecho los pasos. Y aquí sí es una cosa que la Consejería, y concretamente quien se encargue del módulo de gestión de la orientación, pues tienen que revisar muy bien, porque Séneca, hay veces, el módulo de gestión de la orientación, hay veces que nos permite censar a un alumno, a una alumna, sin haber hecho informe y sin haber emitido dictamen. Y el problema es que en el momento en el que yo censo un alumno, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, y quiero darlo de baja, que nosotros llamamos para ponerle fin de la intervención, nos pide un dictamen de escolarización. Entonces, esto que nos insiste mucho desde la Consejería, tenemos que tener bien revisados los censos, pues nosotros también le hemos trasladado a ellos que se aseguren que Séneca no nos permita hacer
nada que no nos debe dejar de hacer. Es decir, que a mí Séneca no me permita grabar a un niño si no tengo un informe. Entonces, en ese proceso de actualización del módulo de gestión de la orientación, pues ya se dieron toda una batería de incidencias, y si a vosotros se os ocurre, y aprovecho el foro para mandar incidencias o cosas extrañas que veáis en el módulo, pues nos las hacéis llegar, porque es verdad que el sistema, bueno, pues como cualquier programa, permite cosas que a lo mejor desconocemos y después se generan problemas. Importantísimo, el anexo 2, que es el texto consolidado de esa circular. La única novedad, y ya también se apuntó antes, es que la categoría del alumno, alumna con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, existe la posibilidad de censarlo o bien por dificultad de aprendizaje o bien por necesidad educativa especial. ¿Esto por qué? Pues está justificado en función de la necesidad educativa que presente. Si la necesidad educativa que yo presento requiere de una atención específica con un recurso específico y, por tanto, la emisión de un dictamen de escolarización, si soy TDAH me censarán como NEE y tendré mi dictamen. Pero si soy TDAH y mi necesidad se atiende desde medidas específicas, pueden ser específicas o no, pueden ser ordinarias, pero se atienden sin necesidad de recurso, yo estoy censada como dificultad de aprendizaje. La categoría, digamos, es secundaria a la necesidad que yo presente. Y eso es lo que justifica que ahora el TDAH podamos optar por ponerlo en un sitio o en otro. Y vosotros sabéis, igual que sé yo, que los TDAH no todos estarían dentro de la necesidad educativa especial, ni todos tendrían por qué tener su dictamen. Miedos que se presentan. Entonces no puedo acceder a determinadas cuestiones, como por ejemplo las pruebas de adaptación a la universidad. Es que es independiente, que seas NEE a que seas NEAE. Tú puedes acceder perfectamente a ese tipo de adaptaciones, independientemente de la categoría del censo. Por tanto, a la hora de valorar el TDAH, valorarlo con esa doble posibilidad, porque el TDAH se llama igual en los dos sitios, la diferencia está en la necesidad que presenta, ¿de acuerdo? Esa es la actualización que se ha hecho. Y en este punto llegamos a la organización de la respuesta educativa. La organización de la respuesta educativa, que es el último punto del protocolo, es el primero que yo me empecé a leer. Y yo recomiendo que empecéis la lectura por ahí. ¿Por qué? Porque aclara muchísimo todo lo que te vas a ir encontrando en cada una de las fases, porque se ha aglutinado todas y cada una de las medidas que se encuentran en otras normas que sabemos que están publicadas y que estamos desarrollando. Abordar, yo no sé si quedarán 30, 40 minutos, ¿no? Más o menos. 30. Abordar la respuesta educativa en 30 minutos vamos, imposible. Pero, ¿qué quiero un poco resaltar o que os llevéis de aquí de cómo está organizada esa parte del protocolo? Para empezar, si vosotros ya lo tenéis encuadernado, yo esa encuadernación, esa última parte la sacaría fuera. ¿Por qué? Porque incluso para hacer el manejo del documento, pues los anexos te vienen muy bien ir viéndolos a medida que vas paseándote por el protocolo. Pero lo importante es que en ese apartado del documento encontramos claramente diferenciados no solamente los dos grupos de medidas, de atención educativa ordinaria y diferente a la ordinaria, sino que dentro de ella se establece toda la batería de medidas y además cuál sería la planificación que tendríamos que hacer de las mismas a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual. Por tanto, no solamente me aglutina todo lo que encuentro, sino que además me indica si quiero tomar decisiones a nivel de centro, con mi equipo docente o con un alumno en concreto. Y lo hace de la misma manera para las dos. Para el alumno en concreto, lógicamente, solamente en la columna que vosotros veis de atención diferente a la ordinaria.
¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos delante de un NEAE. Esquema sencillito. Atención educativa ordinaria, medidas generales y recursos generales, materiales y personales. Atención educativa diferente a la ordinaria, medidas específicas que pueden ser con o sin recursos materiales o personales. Atención específica sería medida específica y recurso específico. ¿Sí? Esa es la gradación. ¿Esto dónde lo encuentro resuelto? En el anexo 7. Por tanto, en el anexo 7 encuentro toda la batería de todas las medidas que puedo ir desglosando. Mirad, en este esquema, yo solamente, como además yo os insisto porque estáis empezando a iros, no, pero no para que os quedéis, no, solamente que para mi tranquilidad, que lleváis, cuando vayáis a acceder el viernes a buscar la presentación, vais a ver presentación en PDF y texto en PDF. Y por cada una de las fases lleváis indicadas páginas en las que encontráis todo lo que hemos ido estando hablando, ¿vale? Que como leerlo lo tenéis que leer todo, pero por lo menos las páginas más importantes. Entonces, atención educativa ordinaria. Si tenemos en cuenta que tenemos que ir siempre de lo general a lo particular, porque así se va en el protocolo, empezamos por prevención y hemos terminado por dictamen y censo, y volvemos otra vez a la prevención porque volvemos a la respuesta educativa y vamos de lo general a lo particular. No puedo planificar medidas de atención a la diversidad generales si no lo tengo contemplado en los documentos de planificación generales. Y si veis, volvemos otra vez al principio. Si esto lo hacemos correctamente, estamos garantizando pues, actuaciones con carácter preventivo. Documentos, los que dije al inicio, programaciones didácticas, plan de orientación acción tutorial, plan de atención a la diversidad, y eso que está ahí escrito tiene que tener su concreción real en el aula. Yo no puedo coger una programación didáctica que hable de aprendizaje basado en proyectos y me paso por un aula y no se hacen proyectos. Yo no puedo diseñar determinadas cuestiones, bueno, sí puedo, porque de hecho se hacen, pero, en fin, tendríamos que hacer el esfuerzo de pasarlo al aula, ¿no? Importantísimo, se podrían haber incluido muchísimas cosas en el documento, pero se ha hecho una apuesta básica por tres cuestiones que se tiene la garantía de que aseguran aprendizaje exitoso, como es el aprendizaje basado en proyectos. La clave la tenemos en infantil, cada vez hay más infantiles trabajando por proyectos, cada vez se está subiendo más al trabajo por proyectos en la primaria, se están haciendo cosas muy interesantes en la secundaria y por eso se ha incorporado un apartado concreto de aprendizaje basado en proyectos, para que quien vaya a tomar decisiones al menos tenga una herramienta de donde empezar a tirar. Importantísimo, organización de espacios y tiempos. El horario sabemos que es el que es, pero también hay claves para organizar los espacios y los tiempos de manera que se favorezca la atención a la diversidad. Importante, diversificar procedimientos e instrumentos de evaluación. Ahí también encontramos una guía de cómo puedo hacer eso yo realidad, de cómo hacer uso de pruebas de evaluación escritas, orales, con tecnología, sin tecnología, y ahí se hace una batería. Importantísimo, que las medidas de atención a la diversidad generales son para todos, y cuando dice todo el alumnado, es todo. También tenemos que ir quitando de lo que se dice muchas veces, si es para todo, es para todo. Es para el NEAE, para el NEE y para el no NEAE, para todo el alumnado. No vale decir que como yo tengo adaptación curricular, no me puedo meter en una medida, por ejemplo, de atención a la diversidad distinta. Medidas de atención a la diversidad generales y ordinarias para todos. Otra cosa es lo que es la atención educativa diferente a la ordinaria. ¿Qué encontramos en ese esquema tan feo, tan feo, tan feo?
Mirad, en ese esquema feo vais a encontrar dos cosas que son, desde mi punto de vista, lo más valioso de las instrucciones. ¿Por qué? Porque el anexo 8 para mí es aclarador, bueno, en muchísimas cuestiones. Se ha recogido, por una parte, todas aquellas medidas que estamos poniendo en marcha desde hace mucho tiempo, pero concreta exactamente no solamente qué es la medida, sino a quién se dirige, quién participa en la elaboración, en el desarrollo y, fundamentalmente, se concretan aspectos en lo relacionado con las adaptaciones curriculares no significativas y sí significativas que vienen siendo demandados desde hace mucho tiempo. Porque lo poco que entendíamos por poco, lo mucho que entendíamos por mucho, pues se ha establecido una concreción con aciertos y errores que iremos viendo en su desarrollo. Como medidas concretas que ahí encontramos están, por una parte, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares no significativas, las significativas, los programas específicos, las adaptaciones curriculares individualizadas y las adaptaciones curriculares para las altas capacidades. Importante también una diferencia entre ACCIS significativa y adaptación curricular individualizada, porque es verdad que el lenguaje, y más nosotros que tendemos, pues nos gusta mucho ir formando palabritas chiquititas, cuando hablamos de ACCIS, todos entendemos la adaptación curricular significativa. Son dos cosas distintas. La adaptación curricular individualizada se dirige solo al alumnado que está escolarizado en formación básica obligatoria, aulas específicas y centros específicos. Ese es el documento, porque es una propuesta curricular individualizada, digamos que es la última medida de todas. Y la adaptación curricular significativa es para el resto, ¿de acuerdo? Importante, los programas específicos. También se han definido qué son programas específicos, pero además tenemos que establecer programas específicos en qué. Pues programas específicos pueden ser de lectura, pueden ser de escritura, pueden ser programas cognitivos. Se define el programa específico y además se dice quién tiene competencia para desarrollarlo. Por tanto, se ha hecho una actualización de medidas tradicionales que siempre se vienen haciendo, pero un esfuerzo en destinar para cada colectivo aquellas cuestiones que aclaran y que concretan. Por otro lado, se ha diferenciado en el anexo 6 aquellas medidas que son de carácter asistencial de aquellas que son de carácter educativo. Entonces, en el 6 tenéis un resumen que sería como la instantánea de que nos vamos a encontrar después. Y se hace todo el catálogo de medidas. Por tanto, insistir en lo que decía Manolo al principio, todo lo que no está recogido ahí, ha habido los motivos para no recogerlo, por tanto, no podemos poner ningún recurso que no esté contemplado en ese catálogo. Si tenemos que planificar la atención educativa desde la prevención, en este momento la diferente a la ordinaria, también tenemos que planificarla a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual. ¿Quiénes tendrán un papel fundamental en cada una de ellas? Pues a nivel de centro, los equipos directivos y los planes de atención a la diversidad, a nivel de aula, los equipos docentes. Es importante garantizar esta planificación porque ni el niño es mío ni el niño es tuyo, que el niño es de todos. Por tanto, una de las cuestiones que aquí se pone de manifiesto es responsabilidad compartida, escuela inclusiva, medidas específicas, sí, pero la medida específica no implica ni lugar específico ni persona exclusiva que tenga que desarrollar todo lo que esa medida implica, salvo situaciones muy determinadas. ¿Responsabilidad para hacer las adaptaciones curriculares? Pues sabemos que las tienen recogidas determinados profesionales,
pero el desarrollo y la aplicación de las medidas es responsabilidad absolutamente de todos. Por tanto, a nivel individual, toman protagonismo o toman una primera línea los profesionales especialistas, sean de los equipos de orientación educativa, del departamento de orientación, del equipo de orientación, los profesionales de la orientación educativa, pero no en exclusividad. Aquí nos vamos moviendo en función de los momentos, de las necesidades y de las responsabilidades, pero siempre desde la coordinación. Para las modalidades se ha intentado también dar un paso más en la concreción. Sabemos que muchas veces es difícil determinar una modalidad, sobre todo cuando nos movemos entre la B y la C y entre la C y la D. Esas son las mayores dificultades en las que nos encontramos. Se ha intentado también aglutinar pues, todas aquellas casuísticas para saber cuál es la modalidad más acorde y además incorporando la visión necesaria y a partir de ahora ya obligada del equipo especializado por esa visión técnica a la hora de determinar modalidades de escolarización en población que es muy sensible a la hora de ser escolarizada. Por tanto, ese anexo también es interesante. Y lo más interesante, que no pierde tampoco el sentido y además no tendría sentido que lo perdiera, es que las modalidades van en continuidad. Del mismo modo que hemos visto que todas las instrucciones llevan una continuidad y que la prevención se da la mano con la organización de la respuesta educativa, pues las modalidades también tienen que suponer un continuo en los recursos y un continuo en los profesionales que estén implicados. Mirad, termina la respuesta educativa con un apartado que es interesante también. ¿Qué pasa con la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades intelectuales y aquel alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio, ¿no? Pues bien, a cada uno de ellos se le dedica un espacio en el que, de manera muy clara, y también se resuelven muchas dudas, pero el PT puede cogerlo o no puede cogerlo. Es que el PT solamente puede estar para, ¿el AL puede o no puede? Esas son preguntas que suelen ir surgiendo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es establecer cada NEAE, qué medidas específicas son las apropiadas, pero además descritas en función de las etapas educativas, porque en cada etapa se podrían determinar una. Recursos específicos, una línea para saber cómo organizo la respuesta educativa y además cómo sería recomendable realizar la coordinación de esas medidas y de esos recursos. En una tabla, de manera concreta, en un par de páginas, pero nos da una idea muy clara de cómo, si tengo determinadas dificultades de aprendizaje en mi centro, altas capacidades o compensatorias, poner en marcha actuaciones concretas teniendo muy claro con los recursos que cuento, medidas y recursos. Y ya finalizando, pues la síntesis es muy clara. En las instrucciones, o es muy clara para mí. No, tenía que concretarlo para mí. Las instrucciones se recogen muchísimas cosas. 166 páginas que no son fáciles de leer. Mirad, por una parte, desde mi punto de vista, lo más claro de las instrucciones, o por lo menos que a mí me ha ayudado mucho a verle el sentido a esto, es cómo se hace una rueda completa desde lo ordinario hasta lo más específico. Cómo se ha sido capaz de aglutinar desde los profesionales que imparten el primer ciclo de educación infantil hasta toda la batería y catálogo de recursos, incluso de personal no docente, a los que el alumnado con necesidades educativas especiales puede tener acceso. Todo eso, que implica modalidades de escolarización, que implica informes psicopedagógicos, que implica un montón de profesionales, a mí me parece que no solamente se ha hecho un esfuerzo de montarlo en la rueda en la que tenemos que empezar por el principio para llegar al final, sino que se le ha dado el espacio a cada uno de los profesionales, que se le ha dado el espacio a la familia,
y que, lógicamente, pone de manifiesto que esto va a ser tremendamente complicado, el que vayamos todos asumiendo todo lo que hay de nuevo. Pero también esto nos obliga a que, por ejemplo, desde el equipo técnico provincial, que es donde yo estoy, pues esto nos echa también responsabilidad, porque tenemos que facilitar que todo esto llegue primero al mayor número de profesorado, a nuestra red de orientación. Tenemos que hacer mucha pedagogía explicando a las familias, porque también esto da lugar, como es tan extenso el documento, pues a hacer interpretaciones que pueden ser apresuradas, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una línea prioritaria de trabajo para el presente curso y los venideros que tienen que poner en marcha todo lo que aquí se recoge. Y como yo quise ser prudente, pues termino siendo prudente. La fortaleza, pues cada uno que saque las suyas, pero las debilidades sí que las vamos a ir valorando a través de su aplicación. Y ya está.